13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentan Calidad de Vida. Ponga atención si usted es uno de esos padres que nota que su hijo es muy pequeño para la edad. ¿Sabía usted que en el año 2005 la FDA, organismo regulador de los medicamentos en Estados Unidos, aceptó la utilización de hormonas de crecimiento en niños bajos en la curva normal de estatura? La talla baja de crecimiento es una de las consultas más frecuentes en la actualidad y es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas 13C. Esta semana tenemos una invitada que se la voy a presentar de inmediato. Es la doctora Verónica Merrick. Estudió medicina en la Universidad del Paraíso, posteriormente hizo su beca de pediatría y estuvo en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Materno-Infantiles, que está localizado en el Hospital San Borja, donde se realizan todas las investigaciones respecto al problema relacionado con materno-infantil. Verónica, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, doctor. ¿Qué es lo que llamas tú enano? La verdad que el término de enano es como un término bastante peyorativo y que tiene que ver mucho con la gente cuando identificaba a las personas que tenían problemas esqueléticos, básicamente problemas en que el hueso se afecta de alguna forma y hace que la persona quede con desproporción. Lo más habitual que llaman enanos son las personas que tienen acondroplasia, ¿no es cierto?, que tienen cabecita grande, cuerpo de tamaño normal y extremidades pequeñas. Sin embargo, también se le dice enano a personas de talla baja que no tienen problemas esqueléticos, personas que tienen baja estatura, y hablamos de baja estatura cuando una persona tiene una estatura bajo lo normal. Lo habitual es que las personas creen que todo el mundo debe medir en promedio una cierta cantidad, que es el objetivo que ellos piensan que es lo normal, pero la verdad es que hay una variedad, un rango de estaturas normales. Y se habla de baja estatura cuando la baja estatura está bajo ese rango normal. O sea, en un adulto, por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre adulto pasa a ser de baja estatura cuando tiene 1,60 m o menos, y una mujer de 1,50 m o menos. Entonces, en ese sentido, hay gente que habla del enano, pero del enano porque tiene baja estatura. Para ese medio. Para ese medio, exactamente. En Holanda los límites de corte son distintos. Y en nuestro país los límites de corte que utilizamos son bastante similares a los límites americanos, porque nuestra población tiene una mezcla bastante similar a la de ellos, y en nuestro nivel socioeconómico medio alto en general utilizamos las curvas americanas. Siempre se relaciona la altura con, mientras más alta la población, como una mejoría de la raza. Y entonces yo siempre he dicho, ¿no será mejor que seamos todos más chicos, de manera que consumimos menos alimentos, habría más alimentos para todo el mundo? O sea, yo no le veo la relación en la estatura con un mejoramiento de la raza. La verdad que la estatura está determinada por factores genéticos, ¿no es cierto?, y factores nutricionales y del ambiente. Y uno debiera llegar a la estatura que tiene programada si todos esos factores están dados en forma normal. Fíjate que yo te voy a hacer una acotación, y tú probablemente también la viste cuando viviste en Estados Unidos. En Houston, donde yo estaba, había una colonia chilena más o menos grande, y los hijos, que eran hijos de madre chilena y padre chileno, pero que habían llegado niños, esos niños tenían la misma estatura que la población americana, eran grandes, pasaban a su papá por cabeza. Entonces yo dije, bueno, el factor ambiental, de alimentación, etcétera, tiene que ser muy importante, porque todos los niños pasaban a su papá por cabeza. Claro, en las generaciones previas de Chile, en cual probablemente la nutrición y los factores ambientales, tanto psicológicos, ejercicio, etcétera, no eran tan óptimos. Obviamente esa misma población, con los mismos factores genéticos, es trasladada a una población que le da toda la calidad de vida en la forma más óptima. Ese niño se desarrolla mejor y crece mejor. Ahora también en nuestro país hemos visto una tendencia a que nuestros niños son un poco más grandes en las edades más tempranas,
pero no necesariamente quedan más grandes finalmente. Y esto está asociado a que un alto porcentaje de nuestra población tiene sobrepeso. Y en ese sentido es una alerta bien importante porque los papás muchas veces dicen, este niño está creciendo perfecto, está mucho más grande que nosotros, es de los más grandes del curso, pero es el gordito. Y el niño gordo en general tiende a crecer más rápido, pero no necesariamente termina una estatura más alta, porque en general, sobre todo las niñitas, se desarrollan en forma más temprano. No necesariamente precoz, pero tienen un desarrollo más temprano. Finalmente tienen regla más temprano y quedan de una estatura dentro del promedio familiar. ¿Cuál es la causa más frecuente cuando te van a ver al centro del Hospital San Borja? ¿Cuáles son las preocupaciones de la mamá? La mayoría de las veces, a veces viene derivado por el pediatra que ha observado en su control pediátrico, ¿no es cierto?, que debiera hacerse naturalmente una vez al año, por lo menos en un niño, aunque no tenga ninguna patología, sino que el control para saber que el niño se está desarrollando bien y creciendo bien, el pediatra ve que el niño va cayendo de la curva normal o ha salido de la curva normal. Eso es un motivo de derivación pediátrica y en realidad es un motivo de derivación adecuada cuando el niño cambia de carriles después de los 2 años de vida. En los primeros 2 años de vida, el niño en general nace en promedio alrededor de 50 centímetros, ¿no es cierto?, y 3,5 kilos, y cambia en la curva hacia arriba o hacia abajo dependiendo del potencial de la familia. Si son padres altos, se va ubicando en la zona alta de la curva de crecimiento normal. Claro. Y si son padres bajos, va bajando para ubicarse en la parte normal que le corresponde como familia. Pero dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad. No sale de la curva ni hacia arriba ni hacia abajo. Yeah. Después de los 2 años es raro migrar en la curva, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si el pediatra ve que el niño cambia de carril, aunque no haya logrado salir, aunque no haya llegado al concepto de talla baja absoluta, que es bajo 2 desviaciones estándar o percentil 3, el pediatra a veces lo deriva. Eso es una causa frecuente. La segunda causa es la observación de la madre, que a pesar de que el pediatra le dice está bien, o no le ha hecho ni una observación, o no lo ha llevado a control, la mamá dice, la verdad que hace 2 años que veo que este niño no crece, que es el más pequeño de su curso, que antes era el promedio, que el resto están desarrollándose y él no se ha desarrollado. Esa es una causa bastante frecuente, que no le ha cambiado zapatos, no le ha comprado ropa. Pero eso, ¿a qué edad pasa más o menos? Esa última consulta es mucho más típica alrededor de los 8, 10 años más o menos, entre 8 y 11 años. Y hay un sesgo además por género. Las mamás llevan mucho más frecuente a los niñitos que las niñitas. Claro, lógico. Cuando tú hablas básicamente de que hay un problema, un factor, o sea, tú dices, los papás son altos, por ejemplo, la alimentación ha sido adecuada y el niño, sin embargo, es de estatura baja. ¿Cómo empiezas a investigar tú de que ese niño en realidad no habrá algo que lo está retardando? Bueno, primero objetivar, ¿no es cierto? Siempre es bien importante saber que el niño está bajo, pero una vez que comprobamos que está bajo, hay que partir, como todo en medicina, con una buena historia, preguntando factores que influyen en el crecimiento prenatal. A veces ocurre papás de estatura completamente normal, pero vienen con un niño muy bajito, y este niño tuvo una historia en la cual en el embarazo no creció bien. A veces hay documentación incluso del obstetra que le dijo a la mamá, este niño tiene lo que se llama retraso de crecimiento intrauterino. El niño no va creciendo, a veces incluso interrumpen el embarazo para sacar a la guaguita antes porque no va creciendo bien. Esa es una causa frecuente de baja estatura. Lo habitual es que los niños que tienen retraso de crecimiento intrauterino, en el 90% de los casos, estos niños crecen rápido los 2 primeros años de vida para reatrapar o reubicarse en la curva normal y quedan con estatura normal. Sin embargo, hay un 10% de estos niños que nacen con bajo peso al nacer o baja estatura al nacer por no haber crecido bien en el útero y que persisten con baja estatura y no han hecho lo que se llama reatrapaje o crecimiento compensatorio, por lo tanto quedaron bajos, y esos niños están destinados a tener estatura baja si no se diagnostican y no se tratan. ¿Ya? Las causas de tener un retraso de crecimiento intrauterino pueden ser desde problemas de malnutrición de la mamá, ¿no es cierto?, una placenta que está mal inserta, problemas genéticos del feto, pero cosas importantes de nombrar que hoy en día son sumamente frecuentes, el alcohol, por ejemplo, materno, y el cigarro. El alcohol materno es una causa muy importante de retraso de crecimiento intrauterino y no solamente determina que el niño crezca mal en el útero, sino que también tienen problemas de retraso mental después, que a veces son sutiles, pero a veces son bastante manifiestos. Fíjate que todos los días uno aprende algo nuevo. Yo personalmente no sabía que el alcohol, la ingesta de alcohol, supongo que exagerada, ¿no es cierto?,
afectaba al niño in útero. Sí. De hecho, la ingesta de alcohol hoy en día está prohibida completa, o sea, ni siquiera el llamado vasito o pisco sour o copita de vino ocasional, porque la susceptibilidad al daño fetal por el alcohol es muy individual. Entonces, lo que se ha optado, la Sociedad Americana y la Sociedad Chilena de Pediatría recomiendan absolutamente nada de alcohol durante el embarazo. El problema es que eso es una medida poco atractiva, digamos, para las madres, y obviamente que más difícil de transmitir, pero eso es lo que debiera ser. Nada de alcohol ni nada de cigarro, porque son dos elementos que alteran el crecimiento intrauterino. Y no solamente eso, como digo, además del crecimiento, sino que también el desarrollo mental del feto. No, y lo va a acompañar el resto de su vida. El resto de su vida. Eso es una causa importante. Ahora, si el niño, el papá me cuenta que ha crecido bien en útero, que nació de buen peso, que tenía buena talla, que se alimentó bien, viene la historia importante del periodo, ¿no es cierto?, postnatal, cómo se ha alimentado ese niño, si no ha tenido diarrea frecuente, infecciones frecuentes, sospechar enfermedades que pueden manifestarse del periodo lactante, fibrosis quística, ¿no es cierto?, problemas que tienen problemas de absorción alimentaria, enfermedad celíaca, otras enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, pulmonares. La mamá puede haberse dado cuenta que aparte de no crecer, el niño no juega mucho, pero no corre. Supongamos que tú descartaste toda esa gama de cosas. Claro, de ahí lo que viene es importante, obviamente, medir a los papás, porque muchas veces el papá me dice, ¿cuánto mide? 1,75 m, la mamá 1,65 m. Uno lo mide, lo habitual son 4 a 5 centímetros menos de lo que reportan, ¿ya? Entonces, eso es un dato importante, objetivar la estatura de los padres, objetivar el desarrollo de los padres, edad de la menstruación de la mamá, por ejemplo. Si tuvo un desarrollo tardío, tuvo una menstruación más allá de los 13 años, si el papá fue el típico niñito que se empezó a afeitar cuando salió del colegio, son signos que nos van a orientar a que a lo mejor el niño lo que está teniendo es un crecimiento más lento porque se va a desarrollar más tarde y finalmente va a alcanzar su estatura normal. Por otro lado, la historia de los abuelos, a veces los papás tienen una estatura promedio, pero los abuelos saltan. Entonces, uno tiene que ver que la estatura es poligénica, o sea, no solamente son los genes de la mamá y del papá, sino que viene una mezcla de genes y entre ellos probablemente lo de los abuelos. Vamos a ir, Verónica, a un pequeño receso de 1 minuto y ustedes no se muevan, volvemos enseguida. Bueno, de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa, te invito a ver, Verónica, una pregunta de nuestro público. Doctora, cuando la baja estatura es por herencia, ¿son efectivas las hormonas para el crecimiento? Bueno, la hormona de crecimiento es una hormona bastante efectiva, ¿no? La hormona de crecimiento se usa ya desde principio alrededor del año 40, inicialmente se extraía de cadáveres y posteriormente ya del año 84 es biosintética, que es algo que a la gente en general le preocupa cuando habla de hormona de crecimiento. Biosintética significa que se produce artificialmente en laboratorio. Y no tiene ni un contaminante. Exacto. Ni riesgo de infección. Ahora, existen una serie, inicialmente la hormona de crecimiento se usaba, como en general se usan las hormonas, cuando hay un déficit. Déficit de hormona de crecimiento, el tratamiento era hormona de crecimiento. Como se vio que era tan efectiva, en ese caso se empezó a utilizar y hacer protocolos para ver si era efectiva en otras causas de talla baja, que no tenían deficiencia de hormona de crecimiento, pero el individuo finalmente quedaba de baja estatura. Y es así que se demostró su efectividad en personas que tienen insuficiencia renal crónica, en niñas que tienen unos síndromes genéticos como el síndrome de Turner, síndrome Prader-Willi, que son síndromes genéticos que finalmente determinan baja estatura y con esta hormona pueden llegar a una estatura bastante más adecuada. Posteriormente, en pequeños para la edad gestacional que no hacían recuperación, también se vio que es efectiva y estas son todas causas en las cuales la hormona de crecimiento está aprobada tanto en Europa por la EMA como la FDA americana, que es la institución, ¿no es cierto?, que aprueba los medicamentos por ser efectivos. El año 2005, después de una serie de estudios en poblaciones en que se aplicó hormona de crecimiento porque eran niños de estatura baja idiopática. Idiopática significa que como médicos no somos capaces de atribuir esa baja estatura a alguna causa específica, como las que ya dijimos. Puede ser idiopática con baja estatura familiar o idiopática sin baja estatura familiar.
Pero estos niños se incluyeron en diferentes protocolos a nivel mundial y se estudiaron si el uso de hormona de crecimiento mejoraba su estatura final. Y se observó que sí esto mejoraba la estatura final en un rango que era variable de acuerdo a la cantidad de hormona utilizada, la dosis, a la cantidad de años utilizada. Y finalmente el año 2005 la FDA aprobó el uso de hormona de crecimiento para niños con talla baja idiopática. Idiopática es que la medicina no sabe por qué. No sabemos por qué bajo, exactamente. Entonces, a esa pregunta yo diría que sí podemos mejorar la estatura en algunos casos de baja estatura idiopática. Sin embargo, la respuesta es heterogénea, eso es importante, porque probablemente cuando hablamos de idiopático justamente estamos metiendo en un saco una serie de causas que no conocemos. Entonces, la respuesta al tratamiento es variable. Y la respuesta al tratamiento no es igual que cuando el individuo tiene una deficiencia de hormona de crecimiento. Pero podemos lograr mejorar la estatura adulta de esos individuos en un rango que puede ir entre 3 y 7 centímetros, dependiendo de los años de uso y dependiendo de la dosis en que se utilice la hormona. ¿A qué edad es lo aconsejable que partiera el niño con ya un suplemento de hormona de crecimiento? A ver, en general, dependiendo obviamente de la causa, el niño con deficiencia de hormona de crecimiento, lo ideal es que parta desde que se hace el diagnóstico, porque estos niños no solamente tienen baja estatura, sino que también les baja el azúcar, por ejemplo, por no tener hormona de crecimiento, etc. Pero las otras causas, en general, somos bastante amigos de que ojalá los pediatras y los papás nos consulten precozmente, entre ojalá los 3, 4 años. No significa que vamos a empezar tratamiento necesariamente a esa edad, pero sí tenemos el monitoreo del crecimiento en forma adecuada, que significa medir en forma adecuada al niño, hacer un diagnóstico en forma adecuada y optimizar la edad de inicio. En general, cualquier tratamiento que se inicia cercano al tiempo de la pubertad es muy pobre su resultado. Entonces, como hay niños que parten pubertad más temprano, necesitamos partir antes, y hay niños que parten pubertad más tardía, en eso nos podemos dar un tiempo más. Lo habitual en niños con talla baja idiopática es que alrededor de los 6, 7 años podríamos iniciar un tratamiento para que sea efectivo. Ahora, estos tratamientos hay que considerar que son inyectables, que son costosos, que son largos. Entonces siempre tenemos que balancear el riesgo versus el beneficio del niño. No, pero 6 a 7 centímetros puede lograrse. Es considerable, una cosa bien importante. Se ha probado también en el mundo, y en esto los rusos, curiosamente, han sido un poco los pioneros del alargamiento de las extremidades mediante medida ortopédica, vale decir, con unos pernos, unos tornillos, que uno todos los días va regulando 1 milímetro más y va haciéndolo crecer más. ¿Ustedes han tenido algún grado de experiencia en esa área o no? La verdad que eso es una técnica muy interesante, se llama Lizarov, en realidad justamente en base al autor que fue ruso. En Chile existen un par de especialistas que la desarrollan, es una técnica de difícil aplicación, pero que está indicada en individuos que tienen displasias esqueléticas, claramente, hipocondroplasias, acondroplasias, y tiene un gran resultado. O sea, se logran a veces alargamientos de 10 centímetros cada vez, y uno puede hacer esto 2 veces más o menos en la vida. O sea, uno puede pensar que el niño podría llegar hasta 20 centímetros más si se logra con la técnica todo el éxito esperado. Pero está indicado en personas con desproporción de miembros, o sea, que tienen miembros muy cortos para su tronco. Entonces, en esos individuos tiene una gran utilidad. Yo he tenido un par de pacientes que han sido sometidos a esta intervención, uno de ellos en Chile, el otro en Estados Unidos, y los dos quedaron muy contentos de su resultado. Esto es la osteodistracción, se llama así. Se coloca un perno y todos los días se le va aumentando la distancia 1 milímetro, lo que equivale a que en 10 días son 10 milímetros y en 100 días son 10 centímetros. O sea, ahora normalmente no es tan rápido, se va un poco más despacio, pero esta osteodistracción también se puede usar en la mandíbula, por ejemplo, cuando hay cara de pájaro, o sea que no hay el desarrollo, hay micrognatia, también se puede usar con bastante buenos resultados. Pero ¿es doloroso? Es doloroso, tiene riesgo de infección, el niño tiene que estar en reposo, o sea, es un tratamiento largo y que tiene obviamente sus riesgos, pero yo creo que hecho en buenas manos tiene indicaciones en algunos pacientes. Verónica, ¿en qué minuto tú piensas que ya son inefectivos los tratamientos? O sea,
tanto la osteodistracción como el proporcionar la hormona del crecimiento. ¿Cuál es el límite de edad para eso? Eso es una muy buena pregunta porque los papás a veces llegan en forma bastante tardía, con bastante esperanza, y en eso nos toca muchas veces decirles que ya terminamos el periodo, que ya vamos a ser poco efectivos si intervenimos y desgraciadamente no podemos hacer mucho. La hormona de crecimiento, su efectividad requiere que el cartílago de las epífisis, que son las zonas de las extremidades de los huesos, ¿no es cierto?, esté abierto para que sea efectiva. Y eso tiene una efectividad real hasta antes de alrededor de los 12 años de las niñitas de hueso y de los 14 años de hueso del niñito. Nosotros suspendemos tratamiento con hormona de crecimiento cuando las niñitas tienen una edad de hueso de 14 años, una edad ósea, ¿no es cierto?, 14 años, o edad ósea del niñito de 16 años, que no significa que tenga la misma edad cronológica. O sea, a veces el niño tiene como edad cronológica 10 años, pero tiene un hueso de 12 años, o al revés. Entonces, lo ideal es que el niño, el pediatra o la mamá, etcétera, le pida una radiografía de mano, y si esta radiografía de mano ya está muy avanzada, desgraciadamente el tratamiento va a ser inefectivo. El tratamiento de la osteodistracción, sin embargo, tiene mayor efectividad, incluso en casos en que ya están casi completamente cerrados las epífisis. Entonces, puede ser un tratamiento efectivo en casos que ya son completamente inefectivas las hormonas. ¿Sirve de algo en todo este cuento los aportes de calcio o no? En ese punto, probablemente desde el punto de vista de estimular el crecimiento, es probablemente controversial si tendrían algún rol. Pero sí tenemos que tener un mínimo aporte de calcio para que nuestro organismo funcione bien. Y esos aportes mínimos son por lo menos 2 a 3 lácteos en el periodo de la niñez y una vez en la pubertad, que es justamente cuando los adolescentes empiezan a eliminar, tomar la leche, el yogur, etcétera, es cuando más necesitamos calcio. Tienen que tener ese aporte mínimo para que los huesos se mineralicen en forma adecuada. Así que por lo menos para que cumplan el potencial genético tienen que tener el aporte de calcio adecuado, que significa en un adolescente alrededor de 4 lácteos al día. Hay un alimento fantástico que el huevo tuvo mala prensa, no estuvieron comiendo huevo en forma culposa. Y es una cosa que yo siempre lo digo a los papás y a las personas que están mirando, que es barato y es estupendo, digamos, desde el punto de vista nutricional. Sí. Yendo un poco más allá, ¿cómo actúa, Verónica, la hormona del crecimiento? Trata de explicarlo en forma bien simple. Bueno, la hormona de crecimiento, como dije, se produce a nivel de la cabeza, ¿no es cierto?, en la hipófisis, y circula a través de la sangre y llega tanto directo a los huesos, a la zona de las epífisis, que son estas zonas en los huesos largos, donde podemos ir creciendo, se va multiplicando la célula, y además de llegar directo, llega también al hígado. Y en el hígado produce 2 factores, uno que se llama IGF-1, antiguamente llamada somatomedina C, y otra proteína que transporta esta IGF-1 que se llama IGF-BP3. Se forman un complejo y que van a circular y van a ir a actuar al hueso. Entonces, tanto la hormona de crecimiento directo en el hueso como la IGF-1 y IGF-BP3 en el hueso, cada uno tiene su rol en estimular la multiplicación de las células y su diferenciación de tal forma de ir alargando los huesos en las extremidades. Nosotros crecemos a través de los huesos que tenemos en las extremidades y en nuestra columna, que tienen lo que se llaman cartílago epifisiario, y este cartílago se va multiplicando y se va hipertrofiando gracias a la acción de hormona de crecimiento concertada con otra serie de factores locales y también sistémicos. Aprovechándote en este mismo tema, ¿te ha tocado, Verónica, ver en Chile gigantismo? Sí me ha tocado, no es una enfermedad común, pero me ha tocado... Recuerdo 2 casos bien dramáticos, uno un chiquito que era un testigo de Jehová y que en realidad los papás no querían operarlo, era un niño que medía alrededor de 1,80 m cuando fue la primera vez y finalmente llegó ciego al hospital porque el tumor que producía hormona de crecimiento, como está en la hipófisis, creció tanto que destruyó toda la hipófisis y además destruyó los nervios ópticos. Y eso es un caso que recuerdo muy bien porque fue un caso bastante dramático. Hemos tenido otros casos de gigantismo
Y hoy en día existen medicamentos con los cuales se pueden tratar en forma inyectable. O sea, aparte de digamos, del tratamiento quirúrgico, hoy en día también se puede utilizar el octreotide, que es un medicamento que inhibe la secreción en forma bastante adecuada, como lo hace también para la prolactina, ¿no es cierto? Claro, los médicos nucleares son los que usan mucho en nuestra área el octreotide. Bueno, Verónica, te queremos agradecer, pero antes que te vaya, nosotros hacemos todas las semanas un concurso a las personas que nos mandan un mail. Así que esta semana le tocó a la señora o señorita María Soledad Silva Muñoz. Ella ganó y el mail de ella, doctor Ferrada, por favor, nos puede orientar en el caso de mi hijo, que estoy muy angustiada. La enfermedad se llama esclerodermia. Y que Dios lo bendiga, gracias. Bueno, usted está invitada, póngase en contacto con nuestra producción porque ganó. ¿Tú podrías decirnos algo de la esclerodermia? Esclerodermia es una enfermedad dermatológica, pero de origen reumatológico, inmune, ¿no es cierto? Así que probablemente sería interesante que esta persona tomara en contacto con algún reumatólogo para que pudiera evaluar a su hijo. Sí, nosotros vamos a invitar a un reumatólogo de todas maneras dentro de los próximos programas para dar respuesta a esta señora y también para que las personas sepan en qué consiste la enfermedad y cómo se puede tratar. Bueno, Verónica, nuevamente te agradecemos mucho tu presencia y a todo nuestro público que tengan una muy buena semana y como siempre nos encontraremos la próxima semana, siempre el día martes a las 10 de la noche.